Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Hoy día vamos a tocar el tema del ensayo de corte directo rápido. Es un ensayo muy importante porque tiene aplicaciones prácticas en el diseño de obras civiles. ¿Cuál es el objetivo entonces de realizar el ensayo de corte directo? Es precisamente el de encontrar los denominados parámetros de corte de un suelo, que son la cohesión y el ángulo de fricción interna, sin considerar la presión de poros. Es por eso que se llama ensayo de corte directo rápido. En cuanto al equipo, el equipo en general está constituido por una caja de corte que tiene dos partes, la parte superior que es móvil y la parte inferior que es fija. En medio de los dos bloques de la caja de corte se encuentra la probeta de ensayo, la probeta de suelo. Esta caja de corte a su vez está instrumentada con extensómetros o con un extensómetro horizontal que mide las deformaciones horizontales, un extensómetro vertical, un sistema de palancas que produce un esfuerzo vertical y que va a ser jalada por una fuerza horizontal. Luego tenemos una manivela. Esa manivela va a generar un esfuerzo que se va a leer en el anillo de carga de tal manera de encontrar una fuerza horizontal de corte. Bien, ¿qué más requerimos en cuanto al equipo? Necesitamos tener una balanza de sensibilidad de 0.01 gramos, un horno capaz de mantener una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados y 3 recipientes metálicos convenientemente indicados o identificados. ¿Cuál va a ser el procedimiento del ensayo? Primero lo que tenemos que hacer, y es en el mejor de los casos, tallar probetas. Si no tuviéramos esa posibilidad, tendríamos que remoldear 3 probetas de suelo para realizar el ensayo. Es indudable que en el remoldeo debemos considerar tanto la densidad como la humedad de campo o las indicadas por el solicitante, de tal manera que nosotros estemos trabajando con probetas que reproduzcan la densidad y la humedad que tenían el suelo in situ. Cada probeta tiene las siguientes dimensiones: de diámetro 6.37 y una altura de 2,5 centímetros. ¿Qué hacemos luego? Teniendo ya las 3 probetas listas para ensayo, introducimos cada una en el equipo de corte, como ya antes habíamos mencionado. Esta es la muestra de corte, las partes superior o inferior de la caja de corte, los extensómetros vertical, horizontal y el extensómetro del anillo de carga. Entonces, para comenzar el ensayo, lo primero que hacemos es colocar todos los extensómetros en la lectura 0. Bien, luego aplicamos a través de un sistema de palancas una presión vertical sobre la probeta, que puede ser generalmente de 0,25 para la primera probeta, de 0,5 para la segunda probeta y de 1 kilogramo centímetro cuadrado para la tercera probeta. Una vez que está actuando el esfuerzo vertical, digamos para la primera probeta de 0,25, empezamos a generar un movimiento en sentido de las agujas del reloj de la manivela. Ese movimiento va a ir jalando la parte superior de la caja de corte y además va a ir deformando las lecturas en el anillo de carga. Bien, una vez que estamos efectuando ese trabajo, vamos a nosotros a ir controlando con el tiempo el avance del ensayo, de tal manera que se considerarán los siguientes tiempos
de 0,15 segundos, 0,30, 0,45, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y el tiempo que sea necesario para que con la aplicación de la fuerza horizontal generada por el movimiento de la manivela, la probeta se rompa, ¿no? Entonces establece un plano de rotura y la probeta se ha roto. Quiere decir entonces que hemos llegado a la falla de la probeta y debemos nosotros sacar esta probeta del equipo de corte y colocar la segunda probeta. Bien, entonces paralelamente ahora a las lecturas del anillo de carga, debemos también tomar las lecturas del extensómetro vertical. Todo lo que hemos hecho para la primera probeta se debe repetir para las otras dos probetas restantes, teniendo en cuenta que el esfuerzo vertical se incremente para cada una de las probetas que quedan por ensayar. Así, por ejemplo, para la probeta 2 ya no aplicaremos un esfuerzo sigma de 0,25, sino de 0,50 kilogramos centímetro cuadrado, y para la tercera probeta un esfuerzo vertical de 1 kilogramo centímetro cuadrado, ¿no? Es por eso que aquí decíamos que en general el esfuerzo vertical varía de acuerdo a las magnitudes de 0,25, 0,5 y 1 kilogramos centímetro cuadrado. Estas presiones son las presiones usuales con las que se realiza el ensayo de corte directo. Ahora, el solicitante puede pedir, en función a lo que está investigando, a los esfuerzos que quiere determinar en el suelo, cambiar los esfuerzos verticales. Entonces nosotros en laboratorio simplemente tendríamos que incrementar mayores cargas, ¿no? Entonces lo que se hace, repito nuevamente, es introducir las dos probetas o las probetas en recipientes metálicos y además proceder con el ensayo de contenido de humedad para todas aquellas probetas que hayan roto, ¿no? Entonces, repito, colocamos la probeta, colocamos los extensómetros en cero, aplicamos la carga vertical, generamos la fuerza horizontal que dividida entre el área transversal de la probeta nos va a dar el esfuerzo cortante y rompemos la probeta. Entonces las probetas rotas, decíamos, las vamos a colocar en recipientes metálicos y con ellas hacemos un ensayo de contenido de humedad. Bien, en cuanto a los cálculos, lo primero que tenemos que hacer es transformar los valores del anillo de carga en magnitudes de la fuerza horizontal, considerando lo que se viene a denominar el factor de calibración del anillo. Para los valores más altos que han producido la falla en la probeta, entonces la transformación del esfuerzo, en este caso la fuerza de rotura, simplemente es el hecho de multiplicar es igual a multiplicar la lectura del anillo de carga en la rotura para la primera probeta por un factor de calibración. Ese producto nos va a dar directamente la fuerza horizontal de rotura. Como ejemplo, aquí citamos algunos. Para la primera probeta será la lectura del anillo de carga en la rotura de la probeta 1 multiplicado por el factor de calibración, que es constante e igual a 0,227. Esa multiplicación nos va a dar como resultado la fuerza horizontal de corte. Para la segunda probeta tendremos también que considerar el valor máximo de la lectura de rotura de la probeta 2, multiplicarle por el factor de calibración y obtenemos la fuerza horizontal 2 para la segunda probeta. Para la tercera probeta lo mismo, tenemos que encontrar la lectura del anillo de carga en la rotura que ha producido la fractura de la probeta, multiplicar por el factor de calibración 0,227 y tendríamos también la fuerza horizontal para la probeta 3. Entonces, una vez que se tienen las fuerzas
horizontales, vamos a transformar estas fuerzas horizontales en esfuerzos horizontales de corte en rotura para cada una de las probetas. ¿En qué consiste esa transformación? Simplemente en aplicar la definición que el esfuerzo cortante no es otra cosa que la fuerza horizontal dividida entre el área transversal de la probeta. Por ejemplo, para encontrar el esfuerzo cortante de la primera probeta sería el cociente de la fuerza horizontal para la primera probeta dividida entre el área transversal de la probeta. Lo mismo para la segunda probeta, fuerza horizontal en la rotura de la probeta 2 dividido entre su área transversal. Para la probeta 3, el esfuerzo de corte en rotura será la fuerza horizontal 3 en rotura dividida entre el área. Donde ¿qué es el área? Ya lo hemos venido indicando, es el área transversal de la probeta, que es igual a pi cuartos diámetro de la probeta al cuadrado. Entonces, en el siguiente paso lo que se hace es realizar un resumen de los esfuerzos. Entonces hemos hecho una tablita con un resumen donde en la parte superior tenemos las probetas 1, 2 y 3 y para cada probeta sus esfuerzos verticales y sus esfuerzos cortantes, ¿no es cierto? Para la primera probeta los esfuerzos verticales o el esfuerzo vertical aplicado es igual a 0,25 kilogramos centímetro cuadrado y por los cálculos del inciso B tenemos el esfuerzo cortante 1 para esa probeta. Para la probeta 2 hemos incrementado el esfuerzo vertical a 0,5, recuerdan, y mediante los cálculos se obtiene el esfuerzo cortante 2. Para la tercera probeta el esfuerzo vertical será de 1 kilogramo centímetro cuadrado y a través de los cálculos del ensayo determinamos el esfuerzo cortante 3. Ahora, todos estos valores que están tabulados deben ser ploteados en un gráfico sigma versus tau. Si se está calculando manualmente, quiere decir con regla y transportador, el ensayo de corte, los ejes sigma y tau deben tener la misma escala para no desvirtuar los valores reales de la cohesión y el ángulo de fricción. Ahora, este aspecto no es necesario cuando estamos empleando una hoja electrónica que automáticamente nos va a dar la ecuación matemática de la envolvente de corte. Y aquí están, ¿no?, los dos ejes, en el eje de un sistema de ejes coordenados, en el eje de las X, los esfuerzos sigma en kilogramos centímetro cuadrado, en el eje de las Y, el esfuerzo tau en kilogramos centímetro cuadrado, y ploteamos, graficamos el punto de los esfuerzos sigma versus los esfuerzos tau. Entonces, para 0,25 encontramos que, de acuerdo a los cálculos, el esfuerzo de corte ha sido tau sub 1. Colocamos un puntito. Para la segunda probeta, el esfuerzo vertical ha sido 5. Trazamos una vertical. Calculamos ya el esfuerzo cortante 2. Trazamos una horizontal. Definimos un segundo punto. Para la última probeta el esfuerzo vertical fue de 1 kilogramo centímetro cuadrado, trazamos la vertical y localizamos el valor en la escala del esfuerzo cortante 3, trazamos una horizontal, definimos un punto. Unimos los tres puntos con una recta que se va a llamar la envolvente de corte. La intersección de esa recta con el eje de las Y nos va a dar la cohesión y la inclinación que tenga la envolvente de corte respecto a la horizontal nos va a dar el ángulo de fricción interna. También hay que completar el ensayo con dos gráficos. El gráfico tensión cortante versus deformación en X, que generalmente tiene esas formas de las curvas,
y el gráfico de deformación vertical versus deformación horizontal, que en general también, dependiendo del ensayo, de la densidad de la probeta, pueden tener estas formas. Bien, ese sería entonces todo el procedimiento para la realización del ensayo de corte directo.